¿Y por qué hicimos este ejercicio de estar hablando acerca de nuestros personajes favoritos o qué personajes nos llaman la atención? ¿Y por qué hicimos eso? Normalmente nos asociamos con personajes exitosos de alguna manera, con personajes bíblicos que son tremendos. Yo dije el caso de Moisés y ni a los talones le voy a llegar en mi vida. Y creo que por eso nos gustan tanto, porque asemejan algo que nosotros no vamos a poder llegar. Entonces, de esa manera, nos exigimos a nosotros mismos y eso es bueno, eso es bueno. Ah, pero en todos ellos, en todos los que mencionamos, yo creo que sin excepción, hay ejemplos tremendos de obediencia, ejemplos tremendos de obediencia, ejemplos tremendos de aceptar lo que se les está demandando, tomarlo en consideración y de llevarlo y hacerlo como el Señor espera. Chiquillos, la obediencia al Señor no es solamente obedecer porque sí, obedecer lo que se me está diciendo que debo hacer, es hacerlo cuando el Señor quiere, es hacerlo como el Señor quiere y de la forma y todo bajo los parámetros del Señor. Él es nuestro Señor, eso significa que Él sea nuestro Señor. Él tiene el control de nuestras vidas. Ah, entonces, para comenzar, por favor, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Lucas y vamos a estar estudiando ahí en nuestra primera marca del creyente, que es la obediencia. Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo 46 en adelante. Vamos a estar estudiando acerca de esto. Y otra vez, nuestro deseo siempre, 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 con todo esto, y se lo digo a los chiquillos siempre, a los jóvenes, no es tanto yo exponer un pasaje bíblico solamente, sino que ustedes pueden hacer la tarea en sus casas de buscar más, de indagar, de profundizar, de siempre estar corroborando que si lo que digo es correcto o no, no creerme todo porque sí, y eso los hace buenos creyentes, como los debería, como los que escudriñaban las escrituras, y animarlos a eso, a ustedes mismos cultivar una relación con el Señor. Vamos a orar y le damos lectura al texto. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos comenzar este estudio, Señor, de las marcas del creyente. Señor, aquellas cosas que deben hacer la diferencia entre un creyente y entre un incrédulo, aquellas cosas que nos demandaste hacer, aquellas cosas que tenemos que cumplir, Señor. Ayúdanos, Señor, a- a- a poder escarbar en tu palabra, a poder rescatar de tu palabra todos aquellos principios que son útiles para la vida, para la piedad, Señor, y que van a hacernos, Señor, un mejor creyente, Señor. Que el mundo pueda ver nuestras vidas y que realmente puedan ver algo diferente, que no seamos uno más del montón, Señor, sino que ellos puedan ver un hijo de Dios, alguien que te sirve, y no para que eso sea un fin en sí mismo, sino que para que a través de nuestras vidas ellos puedan llegar al conocimiento de Cristo. Oramos, Padre, para que tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Voy a dar lectura al texto. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo creo que es un pasaje sumamente claro para hablar de la obediencia. Normalmente la obediencia la asociamos, como dije anteriormente, con solamente cumplir mandamientos, con hacer cosas, pero vamos a ver que la esencia de la obediencia en realidad es un poco más complejo que eso. Y ese es el título de este sermón en realidad, la esencia de la obediencia. En el relato que estamos viendo aquí, estamos enmarcados en lo que es el Sermón del Monte, sí, ¿no? El sermón más extraordinario que se ha predicado nunca, el sermón por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Am, y es una situación crítica en Israel, es una situación de una religiosidad muy grande, en donde los fariseos están empujando a la gente a hacer
ritos, a vivir una vida sumamente religiosa con muchas prácticas muy específicas respecto a pureza, y Cristo viene a romper esas barreras, Cristo viene a desarmar ese argumento de los fariseos diciendo, se equivocan, esa no es la manera de agregar al Señor, esa no es la manera de estar en comunión conmigo, la manera de estar en comunión con el Señor es a través de la obediencia. Y justamente para cerrar este gran sermón, termina hablando de la obediencia. Es interesante. Y termina hablando de esta imagen, ¿no? De estos hombres que construían esta casa. Ah, por lo tanto, la esencia de la obediencia. Vamos a ver, en particular vamos a estar viendo el versículo 47, pero el 46 nos otorga una formación interesante que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Curiosamente, este mismo versículo se menciona también en el relato en paralelo en Mateo, y es curioso porque, queridos hermanos, no todos los que profesan ser creyentes son creyentes. No todos son creyentes genuinos. No todo el que dice Señor, Señor es realmente hijo del Señor, hijo de Dios. Y eso es importante porque un hijo de Dios, y por eso es una marca del creyente tan importante, porque un hijo de Dios obedece. Y el hijo que no es de Dios, el hijo del diablo, no obedece al Señor. Versículo 47, por lo tanto, vamos a comenzar a ver el tema de la esencia de la obediencia, en qué consiste la obediencia. Y dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, en primer lugar, la, la esencia de la obediencia tiene un comienzo. Primer punto, en nuestro bosquejo, la esencia de la obediencia tiene un comienzo. ¿Se dan cuenta cuál es el comienzo de la obediencia? Está en oír las palabras. No es solamente lo que me dijeron, lo que me escucharon, es oír al Señor atentamente. Recordemos que está terminando su sermón acá, Cristo, está terminando todo un discurso que está haciendo, y el Señor dice, bueno, ahora si me quieres obedecer, todo lo que dije tienes que eh, considerarlo, tienes que considerarlo. El comienzo de la obediencia está en oír sus palabras. Me llama la atención esto, porque muchas veces leemos esto en Proverbios, muchas veces. Oye, hijo mío, el consejo, escúchalo, atienda a esto, y es muy reiterativo. Y en Proverbios es muy curioso, porque en Proverbios lo textual en realidad es algo muy tierno, es sumamente tierno cuando le dice, hijo, escúchame. Es literal como si fuese un abuelito contándole una historia a un nieto, de cercanía, de estar con él, y por eso es la ternura, porque yo quiero que me escuches porque esto es bueno para ti. No es solamente porque quiero que me obedezcas, sino que porque esto trae un beneficio a tu vida. De la misma manera, el que oye mis palabras, el que se acerca, por eso dice todo aquel que viene a mí, perdón, haciendo referencia a lo que es la salvación. Ah, y bueno, en mi trabajo ocurre algo particular. Tengo ciertas personas que están, digamos, a mi mando de alguna manera y que tengo que darles ciertas tareas diarias. Y yo, bueno, cuando estaba trabajando. Y ocurre algo súper particular porque les decía, no sé, por ejemplo, bueno, yo trabajo en el cine y yo les decía, bueno, vayan a revisar tal sala, hagan esto, los reunía, les daba una tarea a cada uno. Y yo ni siquiera había terminado la instrucción y por el afán ellos de querer obedecer, de querer hacer la pega bien, ya Benja, voy al tiro. Y no había terminado de hablar, no había terminado de decir lo que les iba a decir. Yo creo que eso nos ocurre mucho, eso ocurre bastante en nuestras vidas. Por querer agradar al Señor a nuestra manera, no escuchamos todo lo que Él quiere decirnos y no escuchamos atentamente. Y terminamos haciendo lo que se nos ocurre y no lo que Él dijo. Por eso la importancia de escuchar con atención al Señor. No es solamente oír. Am, las direcciones que el Señor entrega siempre están en su palabra. Eso es importante. Am, y, y fíjense cómo es de importante la, la obediencia como una marca del creyente. Vean en su Biblia Juan capítulo 10. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo
Versículo 25. Comienza Jesús a hablar y dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las palabras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Interesante. Am, Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Am, ¿Cómo es importante que solamente el creyente en ese sentido pueda obedecer al Señor? Y de hecho lo que dice a continuación, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ah, por eso tenemos la necesidad de oír. Por eso, como ovejas del Señor, como sus ovejas, podemos oírle, podemos obedecerle. Porque los que no son sus ovejas no lo oyen, no hacen caso de su voz. Esto es interesante. El deseo de oír sus palabras es una manifestación de nuestra fe. Me explico. Si no fuésemos sus ovejas, no quisiéramos escucharlo a Él, no nos interesaría. El deseo tuyo por leer la palabra, por estudiarlo a Él, es una manifestación de que eres creyente. Eso es una seguridad que puedes tener. El querer indagar en las profundidades de la Biblia, el querer aprender de Cristo. Am, y si ese deseo no está, es algo que puede quizás preocuparte, pero las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, y le siguen, quieren seguirle, tienen el deseo de conocerle. Eso es importante cuando hablamos de que el comienzo de la obediencia está en el oír al Señor. Otra cosa que podemos destacar de este primer punto, si vuelven su Biblia a Lucas capítulo 6, dice versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es exclusivo, ¿sí? No es que oye las palabras de cualquier persona, no es que oye las palabras de cualquier otro pastor, que no soy yo, sino que es, oye, mis palabras, es solamente con Él, la relación de Cristo con sus ovejas, y es sumamente excluyente en este sentido. Am, Chiquillos, cualquier persona que, que, que les enseñe algo que no tenga correlación con la Biblia correctamente, no pierda su tiempo. Y déjeme ser sincero con eso, no pierda su tiempo. No le preste su oído, no lo haga. Ah, Porque usted, su oído debe estar puesto en lo que es el Señor. Usted se oveja del Señor, usted sigue a su Señor solamente. Um, es exclusiva, nuestros oídos son solamente de Él. Um, Cualquier cosa extra no la, no la asimile, no la asimile en su vida. Es interesante cómo no es suficiente. Y esto lo he visto mucho, y ese es el problema de muchas religiones, hermanos, de muchas religiones. El hecho de la insuficiencia de la Biblia, de creer que en la Biblia no está todo, y que necesitamos agregar más cosas, necesitamos entender más cosas. No, pero es que la Biblia no me puede ayudar con mis pecados, es que la Biblia no puede ser suficiente. Y por eso muchas religiones tienen un libro extra, o tienen una otra Biblia, o tienen un apóstol que le da nuevas revelaciones, o todo ese tipo de cosas. No, todo es basura, todo es basura. Timoteo nos dice que la palabra es lo que está inspirado por el Señor. Y si Dios es verdad, su palabra es verdad, y a ella solamente tenemos que oír, solamente a la palabra. Eso es importante, la exclusividad en ese sentido. Solamente el Señor se ha revelado a través de Cristo y en su palabra. No necesitamos nada más. No necesitamos otro apóstol, no necesitamos otro libro, no necesitamos otro evangelio que el de Cristo. Algo para reforzar este punto, Juan capítulo 6, volvamos al evangelio de Juan otra vez. Creo que están bastante conectados en este sentido. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice lo siguiente.
Voy a leer 62. Dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tremendo, tremendo es este pasaje. Sus palabras son vida. Y aquí se me viene inmediatamente a la mente lo que es Pedro cuando dice, eh, ¿a dónde más iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Chiquillos, cualquier cosa ah, que no sea eh, referente a la Biblia, que no tenga exactitud con la palabra, rechácela. Por favor, rechácela. Ah, no tiene sentido que usted le preste su oído a eso, porque al final, como estamos viendo, esto es el principio de la obediencia. Por lo tanto, escuchar algo equivocado, vamos a comenzar mal y le va a llevar a una obediencia incorrecta. Eso es importante. Eso es importante. Sus palabras son vida. ¿Para qué vamos a buscar otra fuente? ¿Para qué? Si las palabras del Señor son vida. La exclusividad de las palabras de Cristo. Solamente Él. Y Él es nuestro pastor. Él es el que nos habla. Nosotros a Él escuchamos y solo a Él. Y eso es enfático. En segundo lugar, ya vimos lo que es el comienzo de la obediencia. El comienzo de la obediencia está en el oír las palabras del Señor. En segundo lugar, tenemos la consumación de la obediencia en el mismo versículo 47 de Lucas 6. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ah, os indicaré a quién es semejante. No es solamente escuchar, obviamente, no es solamente escuchar las palabras de nuestro Señor, sino que es consumar lo que esas palabras nos dicen. Por lo tanto, en segundo lugar, la consumación de la obediencia es hacer lo que se nos ha pedido, lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha demandado. Esto, hermanos, es quizá un pasaje muy paralelo con Mateo 7:21, que eh, el que oye mi voz y guarda las cosas y las hace, esa es la idea. A Santiago 1:25, no sé si recuerdan eso, no ser solamente hacedores, sino que, perdón, no solamente ser oidores, sino que también hacedores de la palabra. Ese es el punto. Y vuelvo al versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y es que, chiquillos, el infierno lamentablemente va a estar lleno, lleno de gente que creyó que era salva porque profesaba a Cristo, porque decía que era creyente, pero en realidad nunca hizo lo que Cristo pidió, nunca hizo lo que Cristo pidió. Am, por eso es tan importante la obediencia para un creyente, por eso es una marca tan distintiva, ah, porque el creyente genuino es aquel que obedece, no es aquel que dice que obedece, es aquel que en su intimidad, cuando nadie lo ve, busca agradar al Señor. No es aquel que busca las luces, los reflectores, es aquel que busca agradar a su Señor. Am, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, para reforzar esta idea de la consumación de la obediencia. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Pablo comienza a hablar de estos hombres de la iglesia de tesalonicenses que eran un ejemplo de creyentes tremendo. Y en el capítulo 1 de la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo dice en el versículo 9 cómo el testimonio de estos hombres había sido tan tremendo, y dice acerca de otras personas, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es sumamente distintivo, chiquillos, esto es sumamente importante. Tú te das cuenta en que estás obedeciendo al Señor porque ya no sirves a tus ídolos anteriores, ¿sí? Porque ya no le estás dedicando todo tu tiempo a las cosas que tú consideras importantes, sino que ahora el Señor tiene la prioridad, el Señor tiene el primer lugar. Y eso, chiquillos, como dice Pablo acá, se hace evidente, es evidente. Tu obediencia al Señor es evidente, no queda en cuatro paredes, no queda solamente en que, uy, yo escuché que Él se convirtió, no, es evidente, es totalmente evidente, lo cambia todo. Y se hace manifiesto a los demás. La gente comienza a darse cuenta, esta persona vive diferente. Por eso, querido hermano, si tu vida realmente no manifiesta mucha diferencia con el mundo, si en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde estudias,
la gente ni siquiera sabe que eres creyente, hay algo que está mal, porque según este pasaje es evidente que uno se convierte, es sumamente evidente. Porque te convertiste de los ídolos, de las cosas que tú te aferrabas tanto, a Dios verdadero. Am, Hay una historia sumamente interesante en el Antiguo Testamento que tiene bastante relación con esto. Y, y es una historia que se la voy a resumir muy breve y es para llegar al mismo punto, porque es un hombre que comenzó bien, digamos, que comenzó la esencia de la obediencia de manera correcta, porque escuchó la voz del Señor y fue atento a la voz del Señor, ¿cierto? El primer punto de nuestro bosquejo lo cumplió excelente, pero el segundo punto lo cumplió pésimo, porque lo hizo a su manera. Ya estoy hablando del rey Saúl, primero libro de Samuel. Vayan ahí, primer libro de Samuel. Yo creo que es una historia que hemos escuchado, una historia eh, interesante al respecto. Que como la obediencia, como dije al principio, no es como nosotros queremos, es como el Señor pide. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y le resumo la historia. El Señor manda a Saúl a que extermine a un pueblo, totalmente, a los de Amalek en este caso. Y Dios le pide, esta es la ordenanza que tienes que hacer, no tienes que traerte nada, nada, no puedes quedarte con nada, con ninguna cosa para ti, todo tienes que acabar con ello, todo. Y en el versículo 22, bueno, al fin de cuentas, ah, Saúl no obedece y se queda con algunas cosas para él, se las lleva. Y en el versículo 22 dice Samuel a Saúl, lo confronta y le dice, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es que Saúl se estaba excusando. Saúl dijo, no, si yo me traje estas ovejitas y estos carneros para ofrecerlo al Señor, si era para eso, no eran para mí. Y Samuel aún así le dice, es que ni siquiera así. Ah, Dios te dio un mandato y Dios prefiere que seas obediente. Incluso que todo lo que le puedas ofrecer, incluso que todas tus ofrendas, incluso que todo lo que puedas entregarle a Él, eh, Dios prefiere que seas obediente. Dios prefiere que seas obediente. Um, un hombre que había escuchado el mandato del Señor, pero que lo obedeció como Él quiso, como le plació. No es así. La obediencia siempre es como el Señor pide, como el Señor demanda, como Él exige. Um, Volvamos entonces a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Esta primera marca del creyente, que es la obediencia. Ya hemos visto que tiene su comienzo en escuchar al Señor, en atender a Él. En segundo lugar, que tiene su consumación en hacer lo que Él nos dijo, pero en hacerlo como Él lo dijo y cuando Él lo dice. Um, de otra manera no es obediencia. Y en tercer lugar, vamos a ver que la esencia de la obediencia también tiene una consecuencia. Al final del versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No sé si se dieron cuenta de un pequeño detalle que es sumamente importante, que los dos hombres oyeron, los dos oyeron. Vean el versículo 49, mas el que oyó y no hizo. Los dos escucharon. El segundo hombre es Saúl. El segundo hombre es cuando es el que sabe, pero el que no hace. Es decir, en otras palabras, no tienes excusa. Escuchaste, pero no obedeciste. Esa es la idea. Entonces, versículo 48 nos dice que es un hombre que edifica, que cava, que trabaja,
Y lo podemos, quizá de una manera de entender bien gráfica, es un hombre que se esfuerza en hacer las cosas, aunque le cueste. Construir sobre una roca en el entonces no era un trabajo muy sencillo. Había que escarbar profundo, buscar una roca firme donde construir. Y era un trabajo, era un trabajo. Am, Obedecer no es sencillo siempre. No es algo que podamos hacer, no es algo que esté en nuestro propio deseo hacer. Es un trabajo que hay que hacer con dedicación, con esfuerzo, con esmero, pero la consecuencia, eh, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Probablemente la figura de la casa que se maneja aquí es la vida de una persona, o la vida espiritual más bien de una persona, que se edifica sobre una roca. Y Pedro nos habla interesantemente de que esa piedra es Cristo. um, y luego nos habla de unas tormentas. No hay mucha claridad al respecto. Hay algunos que creen que el asunto de las tormentas y que la inundación tiene que ver con un juicio final. Otros que creen que tiene que ver con las tormentas de la vida, con problemas, con situaciones. Yo creo que ninguno de los dos anula al otro. Creo que fácilmente pueden ser ambos. Am, y fíjense este hombre que fue obediente, que no solamente escuchó, sino que también hizo lo que se le pidió. Por lo tanto, este hombre cuando vino las situaciones complicadas, las pandemias, los virus, la falta de economía, este hombre estaba fundamentado en la roca. Y por eso estuvo firme. No estuvo firme por sus éxitos, no estuvo firme por lo que él hizo, no estuvo firme por sus capacidades, estuvo firme porque la roca era Cristo, porque la roca era Cristo. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Versículo 49, y podemos quizás tener en este tercer punto de la consecuencia dos mitades, ¿cierto? El que sí hizo y el que no. Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Algo sencillo, ¿no? Algo que no es mucho trabajo. Yo construyo las cosas donde yo quiero, donde a mí se me place, donde se me ocurre. Lo primero que encuentro, como Saúl, ah, sin fundamento, sin Cristo, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Um, Como dije anteriormente, muy probablemente la imagen que está usando Cristo para la casa es de nuestras propias vidas. Por lo tanto, cuando Cristo te llama a que seas obediente, no es porque Él quiera ponerte cargas pesadas, es porque Él no quiere que termines como esa casa en ruinas, es porque Él te ama y quiere que realmente puedas estar edificado en la roca, y tener las bendiciones que eso significa. Y fue grande la ruina de aquella casa. La expresión es tremenda acá en el idioma original. No es solamente que quedó, digamos, en el piso, sino que no había manera de volver a levantarla, que había que hacer una nueva. Esa es la idea. Algo que no había manera de juntar los palos, de pegarlo, nada, no había nada. Tremendo, tremendo. Ah, Porque muchos éramos eso cuando llegamos a Cristo y Él nos hizo de nuevo. Pero cómo la obediencia te puede evitar, digamos, esas ruinas grandes, esas tremendas desazones en tu vida, muchas depresiones quizás, muchas situaciones críticas, por ser obediente a lo que el Señor pide, por ser obediente a lo que Él demanda. Am, Fíjense en la diferencia, no está tanto en lo que hace cada uno, sino que está en donde se fundó cada uno, en donde pusieron su fe, en donde pusieron su confianza, en donde se fundamentaron, que era Cristo, en la roca. Y es que si la base de un edificio es sólida, todo lo demás para arriba va a estar bien, no hay ningún problema. Pero si comienzas construyendo pésimo, todo se va a caer tarde o temprano. Y quiero terminar con esa ilustración. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro. Y con esto vamos a terminar nuestro primer estudio. Primera carta de Pedro. Y aquí es donde Pedro hace el símil que yo les digo de la piedra. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 4. Dice,
acercándoos a Él, interesante, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Aquella piedra que los hombres rechazaron en su momento, que no la aceptaron, que dijeron que no era el Mesías, para Dios es escogida y es preciosa. Ah, Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Interesante. ¿Por qué nos dice a nosotros piedras vivas? Porque al estar fundamentado sobre la piedra viva, ella le da vida a todo el edificio. Y ella es la que nos da la vida a nosotros, y por eso somos piedras vivas. Y dese cuenta de ese detalle, luego de que somos edificados, viene el para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No es al revés, no es yo, Señor, te sirvo y hago todo por ti y hago muchas cosas, sino que es primero, oye, primero obedéceme, primero quédate firme conmigo, afírmate en la roca, quédate conmigo y luego sírveme. Pero no es al revés, no se invierte en esas cosas, porque si no probablemente estás edificándote en otra piedra que no soy yo. Esa es la idea del pasaje y como les dije al principio, mi intención es que puedan fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, que puedan encontrar descanso en Él, que esta marca distintiva de la obediencia no la guarden para ustedes solamente en algunos momentos, que no seamos como esa luz que se esconde debajo de un cajón, sino que alumbra a toda la casa. Ah, que el mundo pueda saber que eres creyente, que la gente pueda conocer a Cristo por tus buenas obras, según lo que dice Mateo 5. Ah, la obediencia, por lo tanto, haciendo un resumen, tiene su comienzo en el oír al Señor, en escucharlo a Él y solo a Él, lo que Él demanda. Tiene su consumación en hacer las cosas como Él pide que se hagan y tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Chiquillos, eso es la obediencia bíblicamente hablando. Eso es lo que Dios demanda de un hijo suyo. Eso es lo que Dios pide y lo que Dios busca de cada uno de nosotros. ¿En qué vamos a manifestar que realmente somos hijos de Dios? En que hacemos lo que el Señor nos pide y no que solamente le profesamos con nuestros labios. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos.